Buen día, querida audiencia. Estamos en el capítulo 3 de Censo Estudio, titulado Las planchas de oro. En esta oportunidad vamos a hablar cuando ya el profeta José Smith se estaba dedicando con su familia a los trabajos de la granja. Y para que nos ayuden en esta oportunidad con las preguntas, hemos invitado al obispo de nuestro barrio, el hermano Douglas Hernández. ¿Cómo estás, obispo? Bueno, qué gusto, gracias por la oportunidad y pues qué bendición la que tengo de poder conversar acerca del tema de hoy. Pues vamos a hablar un poco de lo que José estaba viviendo en este momento para ahorrar dinero y pagar la granja. El principio fue que él aprendió a ser perdonado, pero lo importante de esto es que él aprendió que nunca tendría que volver a arrepentirse del mismo pecado. Para nuestro tiempo es igual de importante el principio del arrepentimiento. El ser miembro de la iglesia nos hace volvernos a equivocar. ¿Qué piensa usted, obispo? Sobre el arrepentimiento es perfectamente pecar menos, que de eso se trata, ¿verdad? Aunque Dios sabe perfectamente que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar. Pueden ser aquellos pecados de omisión cuando hay un momento que en la desesperación nosotros no pensamos y actuamos de manera contraria. En cambio, con el profeta, probablemente su intención era no volver a cometer el mismo error. Entonces, como miembros de la iglesia, el primero es reconocer que se nos enseña, y el segundo es guardar a nosotros a pecar menos. Traducido, el guardando los mandamientos es lo que dice su momento, es tratar la manera de pecar menos. Entonces, como miembros de la iglesia, los principios que se nos enseñan nos van a ayudar a nosotros a pecar menos. De salvación. Y ahí es donde se pone en práctica. El 21 de septiembre de 1823, José, quien ya... Y es cierto, el arrepentimiento es un principio de salvación. El 21 de septiembre de 1823, José, quien ya tenía 17 años en este entonces, estaba acostado en su habitación y estaba aún despierto. Ya cuando todos dormían y el silencio reinaba en su casa, en la oscuridad de la habitación y el silencio de la noche, José comenzó a orar, suplicando con fervor a Dios que perdonara sus pecados. Anhelaba entrar en contacto con... en la oscuridad de la habitación y el silencio de la noche, José comenzó a orar, suplicando con fervor a Dios que perdonara sus pecados. Anhelaba entrar en contacto con un mensajero celestial que pudiera asegurarle su condición y posición ante el Señor y darle el conocimiento del Evangelio que le había prometido en la arboleda. ¿Deberíamos seguir nosotros el mismo método de comunicación con el Señor para saber su voluntad, obispo? Bueno, a mí me interesa mucho lo del profeta, porque me puse a pensar si yo hago eso, de tener una conexión con alguien que sí sabe, ¿verdad? De alguien de los cielos. El método para comunicarse con Dios es la oración. Algo que nos impulsa a orar es tener el deseo en nuestros corazones. Y a pesar de que Dios sabe nuestra condición de vida, Él sabe nuestras debilidades, pero también sabe nuestros anhelos, nosotros debemos de ser impulsados a preguntarle a Él. Me gusta mucho lo del profeta porque él tenía la necesidad de tener una conexión espiritual con alguien que sabía, en este caso con un ángel. En nuestra vida, si tuviéramos esa necesidad que el profeta tuvo, pienso que va a ser más eficaz la conversación con el Señor a través de la oración. Imagínese en este momento, obispo, el profeta, un joven de 17 años, tenía en sus manos José Smith. Fue advertido por el profeta Morón, le dijo que tuviera cuidado. ¿Verdad? En nuestra vida. De acuerdo a su opinión, ¿qué tipo de oscuridad podemos reconocer en esta época nosotros? Una de las más comunes es la duda. ¿Por qué digo que es una oscuridad la duda? Porque la fe y la duda nunca van de la mano. Por lo tanto, la fe es la que nos impulsa a actuar. Y
a pesar de que no sabemos qué va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que va a ocurrir algo bueno, pero no sabemos cuál va a ser la condición. Algo que le puede a uno, puede ser el mismo negativismo, la misma falta de conocimiento a los mandamientos o al principio que uno va a practicar, o también la falta de conocimiento de la doctrina. Eso es lo que nos abstiene a nosotros y puede convertirse en oscuridad en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos impida el poder seguir perseverando. Ahora me gustó un comentario que reflexioné por la tarde, que decía, sea obediente y después analícelo. Así es, estoy de acuerdo con eso. Trató de hacer sus trabajos como jornalero de una manera normal, pero debido al cansancio que él tenía de pasar en horas de desvelo, él se sintió mal, pues indispuesto para poder desempeñar las labores cotidianas que tenía que hacer con su hermano Alvin. Y dice, en esta oportunidad, él iba caminando y dice que se desmayó técnicamente. Y su padre, quien le había advertido que se fuera y tuviera cuidado, pudo notar eso, pero lo importante de este relato es que se desmayó. Quien le había advertido que se fuera y tuviera cuidado, pudo notar eso, pero nuevamente lo importante de este relato es que José le hizo esta pregunta nuevamente al ángel Moroni. ¿Por qué no le dijiste? Y le hizo esta pregunta: ¿por qué no le dijiste a tu padre lo que yo te conté? Porque él le había mandado a hacer eso. Entonces muchas veces nosotros tenemos una experiencia similar a la de José y tenemos el temor o la duda, como lo mencionó anteriormente, y no compartimos el evangelio de la manera en que se nos manda. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al respecto? Pues creo que entiendo al profeta, ¿verdad? Porque me ha pasado. La misma debilidad en uno lo hace a uno abstenerse de, bueno, en este caso de testificar. Pero no es la excusa, al menos puede pasar una, tal vez 2 veces como máximo de abstenerse por la misma debilidad del ser humano, pero uno debe tomar impulso y hacerlo, testificar. Me hace remontar en el capítulo 15 de Primera Nefi, cuando Nefi sentía una debilidad no física, sino que emocional y psicológica, al ver de que sus hermanos estaban débiles espiritualmente, ¿verdad? Y habían riñas y contiendas. Me llamó mucho la atención porque creo que es el versículo 6 donde dice que Nefi recobró las fuerzas, y esas fuerzas eran las fuerzas físicas, las fuerzas individuales, aquí no necesitó una ayuda espiritual, sino que necesitó una fortaleza interna para poder testificar de las verdades del evangelio, para testificar de hoy en día de la restauración y de la primera visión. Solamente necesitamos ese impulso. Saber de lo que estamos diciendo o lo que vamos a decir es real, y si para mi vida es algo motivante, ¿por qué no hacerlo? Si ha traído bendición a mi vida, ¿por qué no compartirlo? Entonces yo siento que esa es la manera más eficaz. Si yo estoy desanimado porque Dios no me ha contestado una oración, que eso no sea un impedimento para testificar de lo que nosotros sabemos que es verdad. José, y cuando se le mandó a hacer esto, Moroni le advirtió, como mencionábamos anteriormente, Moroni le advirtió. Entonces, una de las advertencias que Moroni le dio en la actualidad nosotros tendremos la idea de lo valiosas que son las escrituras, especialmente el libro de Mormón, y cómo debemos nosotros mostrar el valor que estas escrituras representan en nuestra vida. Bueno, algo claro que mencionaste es el poder identificar primero el valor que tenía José Smith por su vida. Él sabía la advertencia que el ángel le había hecho. Más bien, él reconocía lo que significaba el temor a Dios,
y es lo que quizás a nosotros nos falta identificar. Con respecto a la pregunta, si nosotros identificamos qué es el temor a Dios, vamos a encontrar un valor en esto, vamos a encontrar una motivación de saber de que a quien tememos es a nuestro Creador, a nuestro Padre. Y por lo tanto, cuando identifiquemos de que las palabras en las Escrituras provienen de los cielos, provienen del mismo Dios a través de sus profetas, entonces encontraremos el significado del temor a Dios, porque son los indicadores para nuestra vida, los lineamientos para encontrar soluciones a problemas tanto temporales como espirituales de nuestra vida. Y el Evangelio, pues, al identificarlo, ¿verdad?, se vuelve un tesoro en nuestra vida. Significaba sobreponer sus propias necesidades y las de su familia, que eran grandes. Él era la persona correcta para llevar a cabo la restauración. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificar este sacrificio en nuestras vidas? Bueno, Él era la persona correcta para llevar a cabo la restauración. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificar este sacrificio en nuestras vidas? Algo muy sencillo y que se me acaba de venir a la mente primero es reconocer que arriba de nosotros hay un ser supremo. Y ver de que, bueno, que ahí menciona, ¿verdad?, una prueba de fuego, sí fue un poquito pues no tan favorable para la familia, ni mucho menos para él, el enfrentarse a esas dificultades. Yo en lo personal sé que en mi vida he vivido momentos espirituales bastante extraordinarios, que en los momentos de dificultad de mi familia, yo me he recordado que en cierta oportunidad el Señor me ha bendecido, o en cierta oportunidad de necesidad, del Espíritu, el Señor me lo ha dado. Entonces yo sé que eso puede volver a ocurrir a pesar de los desafíos y tal vez pruebas de fuego similares a las que el profeta y su familia pasaban, de que el Señor nunca se va a olvidar de sus hijos si son obedientes, y que si ha dado en el pasado, seguirá dando en el futuro si nosotros somos obedientes. Así es, correcto. Que en los momentos de dificultad de mi familia, yo me he recordado que en cierta oportunidad el Señor me ha bendecido, o en cierta oportunidad de necesidad del Espíritu, el Señor me lo ha dado. Yo sé que eso puede volver a ocurrir a pesar de los desafíos y tal vez pruebas de fuego similares a las que el profeta y su familia pasaban, de que el Señor nunca se va a olvidar de sus hijos si son obedientes, y que si ha dado en el pasado, seguirá dando en el futuro si nosotros somos obedientes. Me gustaría traer dos con respecto al relato de cuando José encuentra las planchas. El número uno de ellos es en este momento en su vida. José Smith en cierto momento exclamó: ¿por qué no puedo obtener el libro? Porque no has guardado los mandamientos del Señor, se le declaró. José preguntó: ¿cuándo podía tener las planchas? El próximo 22 de septiembre, le dijo Moroni en su momento, y le aclaró: si la persona correcta viene contigo. Y Moroni le respondió: tu hermano mayor, que era Alvin. Le dijo Alvin: sé fiel para servir, sé fiel para recibir instrucciones y guardar todo mandamiento que se te dé. Alvin murió poco tiempo después y el hogar se sumió en el pesar. José echaba terriblemente de menos a Alvin y su muerte fue un mal trago para él. Había tenido la esperanza de confiar con su hermano mayor para obtener el registro, pero ahora se sentía abandonado. Tuvo la entereza de seguir adelante con lo que el Señor le mandaba. ¿Por qué las vías del Señor no son sencillas? Bueno, esta es la parte triste quizás de la entrevista, pero
Qué difícil es para un adolescente perder a un ser amado. Claro está que en el momento del desafío no hay una explicación inmediata, ¿verdad? Por el dolor, la agonía, el sufrimiento, tanto emocional, físico y psicológico, por la pérdida de un ser querido. Tristemente, estos episodios de la vida, pues todos los vamos a pasar. Y en esta oportunidad, aún antes de los 18 años, al profeta le tocó vivir. Él posteriormente, comprendió con exactitud este proceso de la vida, que de hecho me recuerdo cuando estaban preocupados por la alma de su hermano, que dónde estaba, y años más tarde pues las escrituras nos aclaran de que ya hubo una revelación de los cielos, de que iban a volver a reunirse. Es necesario que sucedan estas cosas por dos razones. Una, para comprender el poder de Dios, y segunda es para que nosotros identifiquemos que no todo queda perdido, sino que hay una oportunidad de que las cosas vuelvan a ser bonitas y felices como antes. A veces la vida se torna difícil, pero siempre podemos contar con el apoyo del Señor. Él se descuidó un poco y las dejó, no las aseguró bien, digámoslo así. Que Moroni nuevamente las había guardado y las había ocultado bajo tierra en un lugar seguro. Entonces los mandamientos del Señor, aunque parezcan sencillos y obvios, deben cumplirse a cabalidad. ¿Podemos cumplir a medias los mandamientos y esperar el favor del Señor? Bueno, una vez escuché a alguien que dijo, es que si usted cumple a medias, el Señor le va a dar a medias. Y para mí pensar, la respuesta es no, porque mandamientos son mandamientos. Y bueno, este descuido, pues lo pudo haber pagado caro, porque él sabía lo que pasaba si estos registros sagrados pues se extraviaban, que estaban bajo su responsabilidad. Pues realmente los mandamientos han sido dados para nuestro beneficio, y de hecho los mandamientos no son para que solamente los cumplamos, sino que son deben de cumplirse a cabalidad, con exactitud, porque Dios lo ha dado así, y para que de esa manera la bendición llegue completa. Si nosotros queremos bendiciones, entonces hay que cumplir mandamientos. Yo realmente estoy seguro de esto, que Dios da mandamientos, como dice la Escritura, a los hijos de los hombres, cuando nos ha preparado una vía para cumplirlos, y sobre todo nos hace ver de que en el momento preciso, en el tiempo preciso, Dios va a dar la bendición, porque también ahí debemos de saber de que va a ser no en nuestro tiempo, sino que en el tiempo de Él. Así que hay que cumplir con exactitud. Agradecemos su tiempo, obispo, y esperamos que nuestra querida audiencia pueda disfrutar este capítulo. Gracias. Bueno, muchas gracias, y pues claro, ha sido un gusto para mí. Muchas gracias.